Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a este sexto mes del año, el mes de junio que nos regala el Señor. Ya la mitad del año. Mes del Sagrado Corazón de Jesús. También el mes en que recordamos a todos los papás del mundo entero. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús le replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el Evangelio de este día nos presenta a Jesús que paseaba por el templo de Jerusalén. Los sumos sacerdotes, los escribas, han escuchado que las palabras de Jesús generan asombro, generan admiración entre sus oyentes. Entonces ellos se acercan y le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad enseñas y haces las cosas? Porque resulta que solo las personas que se formaban en las escuelas rabínicas podían enseñar, porque tenían, digámoslo así, una especie de permiso o de autorización delegada. Pero Jesús no venía de ninguna escuela rabínica. Es más, Jesús no venía de los círculos de Jerusalén, sino que venía de Galilea. Entonces la pregunta que le hacen en el fondo es: a ver, ¿cuál es tu respaldo? ¿Cuál es la autorización que tienes? ¿Cuál es tu credencial? ¿Quién te ha dado autoridad? Parece una locura. Pero le están preguntando esto al mismísimo Dios, al Señor de todo, a quien sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Dios mío, qué atrevimiento. Jesús tenía la autoridad, nada menos y nada más que por ser Dios. Ahora bien, ese tema de la autoridad también nos atañe a todos los seres humanos. Hoy reconocemos que en las instituciones humanas, los gobiernos, los congresos, los parlamentos, las cortes judiciales, las universidades, las fuerzas armadas, también las instituciones religiosas, la iglesia, se ha perdido autoridad para hablar y se ha perdido credibilidad frente a los hombres. Hoy se dice que la crisis no es tanto en las instituciones o sobre las instituciones, sino que más bien la crisis es sobre las personas que están dentro de esas instituciones. Hoy nos preguntamos, viendo en el mundo entero escándalos de corrupción, de engaños, de maldad en una y otra autoridad, que están llamadas a iluminar la vida de su pueblo y a dar buen ejemplo. Hoy nos preguntamos en quién creer, en quién confiar. Pues bien, este evangelio cae como anillo al dedo o como pedrada en el ojo a propósito de reconocer un llamado universal a vivir con más autoridad para hablar, a vivir con más autoridad frente a los demás.
Reconozcamos que la autoridad, como el respeto, no se impone, se gana. Y Jesús fue un hombre con autoridad fundamentalmente por dos cosas. La primera, Jesús es un hombre de autoridad porque tiene coherencia de vida. Hay coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar. Es que suele sucedernos a casi todos los hombres que a veces pensamos de una manera, hablamos de otra y actuamos de otra manera distinta. Y esto desconcierta y desanima a los demás a la hora de escuchar nuestras palabras o a la hora de imitar nuestro ejemplo de vida. No es vano que San Pablo, a propósito de invitarnos a la conversión, nos dice: cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Es que, hermanos, si no vivimos como pensamos y como hablamos, terminamos por pensar y hablar como vivimos, es decir, de cualquier manera. A todos a veces nos suele ocurrir que les pedimos coherencia de vida a los demás, pero nosotros mismos no siempre nos pedimos coherencia. Somos maravillosos diagnosticando la enfermedad, la incoherencia, la falta de autoridad moral de los otros, pero somos pésimos diagnosticándonos nuestra propia enfermedad. Es que es muy fácil hablar de los políticos, es muy fácil hablar de los militares, es muy fácil hablar de los gobiernos, de quien sea, de los sacerdotes. Pero mira tu vida. Revisa tu relación de matrimonio y de familia. Cuántas cosas hermosas se dijeron en los años de noviazgo, en los años de galanteo, en los años de conquista amorosa. Y hoy, ¿cómo vives? ¿Cómo viven? ¿Cuántos no viven en esa desarmonía y conflictividad? Y eso que nuestro pensar y nuestro hablar parecían perfectos como pareja. Pero nuestro vivir es completamente incoherente con lo que decíamos o con lo que pensábamos. Pues bien, Jesús tiene autoridad porque tiene coherencia. Pero segundo, nos habla este evangelio de la autoridad especial que tiene, y es que Jesús es el lleno de Dios. Ya no solamente tiene autoridad por la coherencia de vida, sino que Él es Dios. Miren, hay una famosa anécdota del padre Juan María Vianney, conocido más comúnmente como el Santo Cura de Ars, en Francia. Resulta que un penitente, un gran pecador, fue a confesarse con él. Lo buscó, el padre lo atendió, lo escuchó, lo absolvió. Y después de levantarse del confesionario, regresó a su casa. Su mirada transformada, su rostro inflamado, con el corazón henchido del amor de Dios. Claro, su familia lo ve y le pregunta: ¿qué te pasó? ¿De dónde venís? Y este hombre, que venía a confesarse con el santo cura de Ars, dirá: vengo de ver a Dios en un hombre. Vengo de ver a Dios en un hombre. ¡Qué belleza, hermanos! Ojalá esta expresión admirable, aplicable a la vida del santo cura de Ars, ojalá fuera aplicable también a nosotros. Que cuando una mamá o un papá regresa al hogar después de una Eucaristía, sus hijos puedan decir: veo en mamá una mujer llena de Dios. O veo en papá un hombre lleno de Dios. No lleno de rabia, no lleno de mal genio, no lleno de soberbia, no lleno de resentimiento, sino lleno de Dios. Somos nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra autoridad moral, los que más edificamos o desedificamos a los demás. Por eso que el Señor a todos nos conceda coherencia de vida. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.